¿Por qué a mí? Esa fue la primera pregunta que me hice cuando recibí el diagnóstico. Hola, mi nombre es Carla Verónica. Soy psicóloga y estoy diagnosticada con artritis reumatoide desde hace 17 años. En este primer video del canal les quiero contar un poco del proceso que viví de la enfermedad al recibir el diagnóstico con respecto al proceso del duelo. Comencemos. Les contaré. En primer lugar, no encontraban qué era lo que tenía. Cuando estuve tratándome, empecé con mucha inflamación, con mucho dolor. No entendía qué era lo que pasaba en mi cuerpo, no entendía qué era lo que sentía. Ningún médico diagnosticaba bien qué era lo que tenía. No estaba claro el diagnóstico. Cuando por fin se logró llegar al diagnóstico de qué era lo que tenía, les contaré un poco. Bueno, comenzamos con el tratamiento. Me dijeron: tienes artritis reumatoide, es una enfermedad crónico-degenerativa. No entendía en realidad qué era lo que me estaban diciendo. No sabía qué significaba una enfermedad crónico-degenerativa. Me dijeron que era un problema del sistema inmunológico. No entendía qué era lo que tenía. No entendía lo que significaba una enfermedad del sistema inmunológico. Entré en shock. No entendía por qué estaba viviendo eso. Yo tenía entendido que esa enfermedad solamente le daba a las personas mayores. Fue un gran shock enterarme que no era así. Aparte que cuando yo recibo el diagnóstico de tener esta enfermedad, recién estaba terminando mi carrera universitaria. Tenía muchos proyectos. Esto me creó un gran caos. Me sentía perdida, me sentía muy asustada, completamente asustada, porque no sabía lo que iba a pasar. Tristemente, dentro del proceso hay veces que te encuentras a médicos que no tienen ética, son médicos muy groseros y no tienen la calidad humana. Entonces recuerdo que el primer diagnóstico fue con un médico particular, fue una doctora muy amable, me ayudó mucho en el proceso de asimilación al principio. Y cuando cambié de hospital, fui al médico y me dice el doctor, pues es una enfermedad en la que vas a quedar inválida. Para mí fue terrible, no sabía qué pensar, no entendía por qué me estaba diciendo eso. Lo único que hice fue ponerme a llorar. Fue un proceso en el que viví mucho dolor. Se sumaron a este proceso de la enfermedad, se sumaron otros duelos, lo cual me hizo que siguiera experimentando situaciones muy extremas y duelos sin completar. Obviamente recibir un diagnóstico que tienes una enfermedad crónica, que es algo que no se te va a quitar, que solamente va a haber medicamentos que logren controlar la enfermedad, pero que es algo que no se te va a quitar, que va a ir avanzando, que va a ir deteriorando otros aspectos de tu vida, tu independencia, tus proyectos. Fue muy difícil de asimilar, principalmente porque era yo muy joven. Era yo muy joven y tenía muchos planes, proyectos por hacer. Entonces sí fue una gran sorpresa, fue un gran miedo. Me sentía atrapada en el cuerpo de una anciana. No sabía qué hacer, no sabía qué pensar, no sabía qué decir, no sabía cómo reaccionar con las personas a mi alrededor. De hecho, estaba tan asustada que tomé decisiones equivocadas. Estaba tan asustada que no sabía qué hacer. Me estaba guiando en base al miedo, estaba reaccionando en base al miedo. Fue un momento de shock. Te dan la noticia y como no asimilas de primera instancia la información, la tienes que ir procesando. Y no lo entiendes hasta que pasa después de un tiempo y vas viendo las complicaciones y las situaciones. Cuando empecé, en mi caso, fue bastante limitante desde el principio, por lo que me causaba más problema. Y yo no podía entender y decía, ¿por qué si estoy tan joven? ¿Por qué si he sido una buena persona? ¿Por qué si tengo tantos proyectos? ¿Por qué si tengo tantos planes? Y era el por qué, muchas preguntas que obviamente tenían respuesta de momento. Fue muy difícil atravesar esa etapa. Conté con el apoyo de mis padres y algunos amigos, pero sí fue una etapa muy difícil de asimilar. En la etapa de la negación estuve durante mucho tiempo.
no estaba interesada en nada, no tenía ganas de hacer cosas, me sumí en una depresión muy profunda en la que solamente me sentaba a ver la televisión por horas, y es un decir porque en realidad ni siquiera veía ya la televisión, solamente era el hecho de estar sentada escuchando el sonido de la televisión para sentirme algo acompañada por la profunda incertidumbre y dolor que estaba atravesando por el momento. Hubo momentos de mucha ira, de mucha desolación, de mucho desconsuelo, incertidumbre. Estaba yo enojada con todos, estaba yo enojada con Dios, estaba enojada con la vida, estaba enojada con mi entorno, con las personas que estaban a mi alrededor, aunque en realidad nadie tenía la culpa de lo que estaba sucediendo. Pero yo estaba culpando a todos, porque no entendía la situación, no encontraba una solución, no encontraba una respuesta satisfactoria, y por eso buscaba desquitarme con todos. Fue una etapa difícil, recuerdo que enfermé en diciembre, fue cuando recibo el diagnóstico. En diciembre pasan muchas cosas, es un mes muy emocional, muy emotivo. Para mí era uno de los meses, de mis meses favoritos, amo la Navidad, pero esa ocasión fue muy difícil. En esa etapa sucedieron muchas cosas, como les menciono. Rompí una relación de muchos años, terminé quedándome sin trabajo, no pude culminar algunas cosas de la escuela, murió un ser muy querido, y todo se juntó, todo eso sucedió en diciembre. Entonces empecé a odiar la Navidad, no quería saber nada de diciembre, y eso fue por un periodo. Fueron, creo que 1 año, 2 años de odiar la Navidad, ¿no? Estar molesta con el hecho de estar enferma, odiar a todo el mundo, sentirme incomprendida, sentía que nadie entendía lo que yo estaba pasando, nadie sentía el dolor que yo estaba sintiendo, nadie podía comprenderme, nadie me podía apoyar y nadie podía decirme, sé por lo que estás pasando, porque sabía que no era cierto, y eso me causaba más molestia y más irritabilidad. Entre más se acercaban las personas para quererme apoyar, más enojada estaba. Y más me desquitaba con las personas, era grosera, cuando en otras épocas era totalmente diferente, pero era muy grosera, iracunda, lloraba por todo, demasiado sensible, lloraba sin aparente razón, me la pasaba llorando en las noches, aún estando dormida. Me sentía con mucho resentimiento, sentía completa frustración porque decía, ¿por qué? ¿Cómo puede ser posible que estoy terminando mi carrera profesional? Tengo muchos proyectos, tengo muchas cosas por hacer, tengo planes, y mi vida se truncó aquí, no puedo hacer nada de lo que yo quería hacer. Me sentía devastada, completamente devastada, y toda esa tristeza la transformé en enojo. No sabía manejar mis emociones. Cuando estamos enfermos, usualmente solemos transformar nuestras emociones. No entendemos ciertamente lo que estamos viviendo, un remolino de emociones, de manera tan vertiginosa que no alcanzamos a tener la certeza de qué es lo que estamos viviendo. No sabemos qué es lo que sentimos. Y esa tristeza la transformamos en ira, la transformamos en dolor, en un enojo con todos, querer acabar todo lo que se nos ponga enfrente. Me invadió la tristeza, la depresión. Tenía bastante aversión por la enfermedad, tenía aversión por mi persona, tenía aversión por mi profesión, tenía aversión por todo. Estaba completamente enojada y no entendía. Sumando a que hay personas que tratan de ayudarte, y dentro del mismo proceso de ayuda que te están dando aparentemente, te hacen comentarios sin sentido que a veces te lastiman más de lo que te pueden ayudar a salir adelante. Recuerdo que había personas que me decían, pues ¿qué habrás hecho tan grave que lo estás pagando ahora? O había personas que me decían, ¿cómo puede ser posible que estés tan enferma y estés así si eres psicóloga? Esas cosas me hacían sentir mal. En el momento me enojaba muchísimo cuando me las decían, y decía, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? El que sea psicóloga no quiere decir que por eso no me voy a enfermar, que voy a controlar mis pensamientos, como creo que alguna persona de otra profesión también puede tener las mismas molestias. Es como decir que un oncólogo nunca va a sufrir de cáncer. Un cardiólogo
jamás va a tener alguna afección cardíaca o cosas así. Obviamente que tienen conocimientos y van a evitar ciertas cosas, pero finalmente somos humanos y las emociones es algo que no estamos acostumbrados a manejar siendo psicólogos o no. Y más cuando estamos enfrentando la situación. Cuando estamos enfrentando una situación dolorosa, una etapa de crisis, un momento crítico, no tenemos la habilidad de manejar las emociones y nos sentimos perdidos. Nos sentimos dentro de un hoyo. Precisamente por eso es que como terapeutas tenemos la habilidad de dar un paso atrás. Como no estamos inmersos en el problema, podemos ayudar al paciente en esta situación. Porque entonces, como terapeuta puedo ver la situación y tengo otra perspectiva, porque no estoy dentro del problema. Pero yo como terapeuta y enferma, obviamente yo no me podía dar terapia a mí, y como enferma era difícil entender. Estaba más ensimismada en mi dolor, en mi enojo, en la rabia, en toda la tristeza que me estaba causando esta situación, que en hacer un análisis. Tal vez piensen, ¿y por qué no fuiste a terapia? ¿Por qué no buscaste terapia psicológica? ¿Por qué no buscaste a un profesional? Claro que los busqué. Al principio no. Al principio mentiría si dijera que lo hice. Al principio no. Al principio estaba muy triste, estaba muy deprimida. No quería tener tratamiento. Estaba en un proceso muy difícil. Muy, muy difícil. Afortunadamente contaba con mi madre, que mi madre era una mujer muy fuerte, era una mujer que no le gustaba dejarse en el aspecto del cuidado de su salud, y eso hizo que yo saliera adelante, porque ella me obligaba a salir, ¿no? Me obligaba a hacer cosas, y entonces eso hizo que yo tuviera que ir a terapia. Afortunadamente, dentro de todo ese proceso estuve buscando diferentes tipos de tratamientos, tanto físicos como emocionales, y llegué a tanatología. Llegué con una tanatóloga que me ayudó mucho a salir del proceso. Tuve la ventaja que ella tenía la misma enfermedad que yo y era una persona completamente productiva, que tenía grandes proyectos, aspiraciones, y tenía una vida, podríamos decir que normal. Entonces eso me ayudó muchísimo, me motivó, porque entonces yo sabía que sí me entendía, que sí sabía lo que yo estaba sintiendo, que no hablaba solamente por el sentido profesional o por lo que aprendes bajo las teorías, sino que ella lo estaba viviendo y ella lo experimentaba en carne propia. Eso me ayudó muchísimo y eso me hizo sentir mucho mejor. Eso me ayudó a salir del proceso. Estuve un tiempo con ella siguiendo en la terapia, después el tratamiento. Después ella se tuvo que ir y tuve que cambiar de terapeuta. Ella se fue y me quedé sin terapia por un tiempo. Ha sido un camino de altibajos. Recuerdo que en algún momento alguien me dijo en algún momento, cuando yo estaba en el momento de la queja, en el momento del enojo, en el momento de la ira, yo me quejaba y yo decía, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo si soy tan joven? ¿Por qué yo si estoy haciendo esto? ¿Por qué yo si tengo planes? ¿Por qué yo si tengo proyectos? Y recuerdo que alguien en ese momento me dijo, ¿y por qué a ti no? En el momento la verdad fue una pregunta muy dura y fue una pregunta que me dolió mucho y me hizo enojar. Me hizo enojar mucho porque yo decía, pues qué tontería, ¿por qué me pregunta eso? Pero de igual manera, con el paso del tiempo he ido aprendiendo y me he dado cuenta que en realidad es verdad. ¿Y por qué a mí no? ¿Qué tengo yo de especial para que a mí no me pasen esas cosas? O para que no tenga yo ese tipo de pruebas, para que no tenga yo ese tipo de retos en la vida. Ahí en este momento me doy cuenta que hay niños muy pequeños, hay personas más jóvenes que yo cuando empecé con la enfermedad, que atravesaron por ese momento tan difícil. Yo tuve la oportunidad de correr, de jugar, siendo una niña y una adolescente sana, bailar, divertirme con mis amigos de la manera que yo quería. Y hay niños que no tienen esa oportunidad. Entonces, ¿qué me hace a mí tan especial para no poder experimentar un reto en la vida? He aprendido durante el trayecto de la enfermedad y con la terapia, obviamente. Afortunadamente encontré un terapeuta. Actualmente estoy en terapia. Tengo 2 años de terapia
He aprendido a aceptarme, he aprendido a aceptar la enfermedad, no a pelear con ella, a aceptar que es parte de mi vida, pero no es mi vida la enfermedad. He aprendido que soy más que la enfermedad, soy más que un cuerpo y el control lo tengo yo. El control de mi vida lo tengo yo. El control de lo que siento lo tengo yo. Yo puedo gestionar mis emociones. He aprendido con la terapia a manejar inteligencia emocional, a manejar mis emociones y mis sentidos de manera diferente. Ahora me siento tranquila, ahora tengo confianza en mí, ahora sé que puedo lograr todas las cosas que yo quiera, que posiblemente no sea tan fácil como lo hubiera sido en otro momento, por estar sana. Pero tampoco nadie me ha dicho que la vida estando sanos es fácil. Cada quien tiene sus propios retos personales. Entonces he aprendido que con las carencias y limitaciones que posiblemente pueda tener, puedo seguir adelante y puedo seguir haciendo planes y puedo seguir teniendo proyectos. Les sugiero, y en verdad los invito a que tomen terapia, los invito a que busquen apoyo. No vivan la enfermedad solos, no es fácil aprender a vivir con la enfermedad, porque no estamos acostumbrados a ello. Entonces los invito. Se dice que con el tiempo todo se cura, pero no es verdad. Cuando estamos enfermos necesitamos de un apoyo, necesitamos de alguien que esté con nosotros y que nos vaya guiando en el proceso. El tiempo no es suficiente para superar un duelo. Esta es parte de la historia que me ha tocado vivir a mí con la artritis reumatoide. Los invito a suscribirse a mi canal. Seguiremos tratando temas relacionados con la artritis y maneras de salir adelante de la enfermedad. He buscado muchos métodos y me gustaría compartirles algunos de ellos que me han funcionado. Tal vez para ustedes sean útiles. El recibir el diagnóstico de una enfermedad crónica no es el fin del mundo, es un reto que se nos presenta. Pero con entereza, habilidad emocional, inteligencia emocional y varias técnicas podemos salir adelante. Todos tenemos la fuerza para hacerlo. Si lo hice yo, claro que lo puedes hacer tú. Les envío abrazos de algodón. Besos.